Jiménez Jarquín. Les voy a platicar un poquito acerca de su experiencia profesional y académica. Él es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió también el diplomado de manejo integral del infante y del adolescente, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es egresado de la especialidad de odontopediatría por la Universidad Latinoamericana. Actualmente se dedica a dar atención exclusivamente a niños. Daniel, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida y bueno, te dejamos para que puedas iniciar. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación que me han dado. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla y quiero comenzar diciéndoles que me siento muy contento de haber participado en este programa, Regreso a Casa. Y más que nada quiero que, y me encanta porque es un tema que a mí me apasiona mucho, que es la odontología de mínima invasión. Van a ver que mucho de lo que voy a platicar ha sido basado en mi experiencia y mejor dicho, también sobre cuál es la evidencia científica. Y la meta en esta plática quiero que sea, a lo mejor no será cambiarles el chip, pero sí quiero causarles como aquella cosquillita sobre, ¿será cierto lo que estaré diciendo yo? Y que ustedes mismos busquen los artículos, que lean los artículos y que formen su propio criterio. Y bueno, sin más, voy a comenzar ya con la presentación. El tema de la plática es odontología de mínima invasión y quiero que sepan que la odontología de mínima invasión no es lo mismo que la odontología de mínima intervención, aunque son dos conceptos que están muy unidos. La odontología de mínima intervención es una filosofía en la cual se basa en la promoción y prevención de la salud, que busca como pilar el diagnóstico y prevención de esta enfermedad llamada caries, ¿vale? Ocupando técnicas de remediación, técnicas de tratamiento interceptivos, buscando técnicas de remediación con los cuales vamos a poder llevar al paciente a estado de salud. Y no solamente es la restauración de cavidades. Y bueno, obviamente cuando sea necesario nosotros intercedir, vamos a tener que aplicar técnicas de odontología mínimamente invasiva, que forma parte de la odontología de mínima intervención. La odontología de mínimamente invasiva ya es un acto clínico. Es el momento donde ya vamos a interceder, donde vamos a eliminar tejido, pues, a lo mejor, pero siempre tratando de conservar el mayor tejido posible. Ahora, como ya les mencioné, la odontología de intervención es muy amplia y basta de varios niveles. Tenemos niveles donde no son técnicas no invasivas, donde no vamos a eliminar ni un poco de tejido, ¿vale? Donde nos vamos a centrar en técnicas personalizadas para los pacientes, donde vamos a ocupar técnicas de control de biofilm con remineralizantes, con otros químicos y también control dietéticos, ¿vale? Entonces, el siguiente nivel son técnicas microinvasivas, donde vamos a hacer microcavitaciones. ¿Cómo pueden ser esas microcavitaciones? Con el uso de grabado ácido, por ejemplo, ¿no? Al momento de colocar nosotros un sellador. También tenemos técnicas infiltrativas, como son las resinas infiltrativas. Y pues bueno, llega el momento donde es imposible evitarlo y bueno, tenemos que interceder y tenemos que invadir este diente. Y muchas veces, una vez que eliminamos tejido, se va acompañado de una restauración. Hay que entender que siempre técnicas invasivas deben ir acompañadas con otras técnicas, por ejemplo, no invasivas o microinvasivas, para lograr el éxito clínico. No basta simplemente con hacer restauraciones. Si nuestro paciente llega a nuestra consulta con múltiples lesiones cariosas y solamente nos dedicamos a hacer restauraciones, nuestro paciente saldrá igual de enfermo. Necesitamos complementarlo con técnicas no invasivas, con uso de remediantes, uso de flúor, control dietético, control de biofilm y cambio de hábitos. Y pues bueno, la plática, pues no nos podemos extender muchísimo, entonces nos vamos a centrar en las técnicas invasivas, ¿vale? Y es importante que todos hablemos el mismo idioma. Pues bueno, en la Organización Europea de Investigación de Cardiología y el grupo IADR se juntó en el 2019 para poder hacer un consenso de todos aquellos conceptos utilizados en la cardiología. Entre ellos, el más importante es definir qué es la caries dental. Y hay que entender qué es la caries dental, cuál es el concepto actual de la caries dental para poder entender cómo es que funciona la odontología de mínima invasión, cómo es que funciona y cómo es que podemos hacer las técnicas de remoción selectiva, de eso es lo que vamos a hablar en esta plática. Si me lo permiten leer,
La caries dental es una enfermedad dinámica, modulada por la dieta y mediada por biofilm, de naturaleza multifactorial no transmisible, que provoca una pérdida neta de minerales de los tejidos duros dentales. Está determinada por factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. Quiero que sepan que el gran cambio que se hizo con el concepto de la caries dental es el que no es una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad que no es transmisible, ¿vale? Y bueno, es algo que tal vez en algún momento aprendimos que había que eliminar las bacterias, pero realmente no es una enfermedad conductual. ¿Y por qué no es una enfermedad infecciosa? Pues bueno, nunca cumplió con los postulados de Koch. Si nosotros recordamos, los postulados de Koch es para indicar cuando una enfermedad es infecciosa. El primer postulado de Koch nos dice que vamos a poder tomar la bacteria de pacientes exclusivamente de enfermos y nunca de pacientes sanos. Hoy en día sabemos que la boca está colonizada por millones de bacterias y estas bacterias, muchas de esas son beneficiosas para nosotros. En cambio, a ver otras que no. Pero ¿qué sucede? Y bueno, en otras que no, pero eso no significa que vamos a presentar caries dental. ¿Qué pasa? Nuestra boca, cuando está en un estado de equilibrio, un estado de simbiosis, pero de acuerdo a nuestros hábitos, podemos desequilibrar estas bacterias y producir una disbiosis en nuestra boca, alterando este proceso de desmineración y remineralización, produciendo esta enfermedad llamada caries dental. Es por eso que hoy en día no tenemos una vacuna para la caries dental. No es una bacteria, no es el Streptococcus mutans exclusivamente que produce, sino que es una gran cantidad de factores que producen la caries dental. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener para poder remover tejido dental, para ya poder entrar con nuestra pieza, para poder entrar con nuestros instrumentos y poder eliminar tejido? Pues bueno, en este artículo nos mencionan 3 recomendaciones de en qué momento debemos entrar a eliminar tejidos. La primera va a ser ayudar al control de la placa. ¿Y esto cómo es? En una lesión cavitada, cuando vemos nosotros ya una cavitación en un diente, pues bueno, es una zona donde el paciente no va a poder remover este biofilm. Y por lo tanto, nosotros al restaurarlo, le estamos dando las condiciones para que pueda hacerlo. Y vean, quiero que entiendan esta parte. Solamente estamos dando las condiciones. Yo en mi consulta, siempre que pongo yo una resina, un ionómero, lo que sea en un niño, siempre entran los papás y siempre platico con los papás para que todos se integren y les explico. Yo cuando hago restauraciones solamente hago el 30%. El otro 70% va a ser responsabilidad en casa. Para que funcione esta restauración, tiene que haber cambios en casa para mejorar las condiciones. Como dice la doctora Jenny Abanto, la caries se cura en casa, no en el consultorio. La segunda condición para eliminar tejido va a ser para proteger el complejo pulpo-dentina. Y quiero que sepan que todos los consejos que les voy a dar, todas las recomendaciones que les voy a dar, solo funcionarán en dientes que no presentan sintomatología o que presentan una sintomatología de una pulpitis reversible. ¿Vale? En este caso, nosotros al detener esta lesión, a sellar esta lesión, evitamos que siga progresando y en que su momento llegue hasta la pulpa. Y por último, a lo que nosotros somos expertos, vamos a nosotros hacer una restauración, hacer una remoción de tejido cuando requiramos restaurar la función, cuando queremos restaurar la forma o la estética del diente. Entonces, quiero presentarles 2 imágenes, perdón por la calidad, a veces es complicado conseguir unas fotos de buena calidad, pero creo que se ejemplifica mucho de lo que quiero decir. Vean la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda vemos un molar que presenta una pigmentación en los surcos, ¿ok? Y hay que preguntar, ¿esta lesión está cavitada? Pasamos nuestra sonda con punta redondeada. Ojo, punta redondeada, nunca con un explorador. El explorador, por favor, sáquelo de su 1x4. No sirve como un método diagnóstico. El explorador lo único que puede hacer es que a lo mejor que rompas tú el esmalte que está pasando y que digas, ay, se atoró, pero fuiste tú el que rompió ese esmalte, ¿no? Entonces, siempre con una punta redondeada, por favor. Entonces, van a pasar con su sonda redondeada y van a notar que no está cavitada, que se encuentra a nivel de esmalte, que se encuentra brillosa, que no hay una mancha blanca alrededor, por lo tanto está inactiva. Esta lesión requiere que metamos una fresa, de fisiotomía. La verdad es que no. No vale la pena abrir este diente.
Lo único, a lo mejor si este paciente tiene las condiciones desfavorables, es un paciente que a lo mejor contiene una gran cantidad de placa, podríamos colocarle un sellador como una forma preventiva, pero no metamos una fresa, no metamos una fresofirotomía. Entiendan que la odontología de mínima invasión no es hacer hoyitos chiquitos. La odontología de mínima invasión, podemos tener una cavidad grande, pero si nosotros respetamos la dentina que puede remineralizarse, estamos haciendo odontología de mínima invasión. Ahora, si vemos la lesión del lado derecho, la imagen de la derecha, vemos otra cosa, ¿no? Cuando pasamos nuestra sonda, vemos que se encuentra más allá del esmalte, ya está cavitada, ya está en dentina, que además tiene una mancha blanca alrededor, hay una sombra alrededor de la lesión, y por lo tanto es una lesión que no es fácil que el paciente pueda limpiar por sí sola. Entonces, esta lesión sí es importante que nosotros a lo mejor abramos y limpiemos esta cavidad para poder ser restaurada. ¿Qué es, hablando de los conceptos, qué es la remoción de caries? Pues bueno, la eliminación de tejido cariado mediante uso de fresas, instrumentos manuales u otras técnicas. Y bueno, para saber hacia dónde vamos, siempre es importante saber de dónde venimos, ¿no? Mejor un poquito de historia sobre la remoción de tejido cariado. Todo el mundo conoce esta imagen. Él es Brendan Black, el padre de la odontología. Pues bueno, el padre de la odontología era un genio, pero un genio hace 131 años. Él creía que la caries era un proceso infeccioso, un proceso que tenía que eliminarse las bacterias para detener la lesión, y hoy en día sabemos que no es así, en el cual además, debido a las condiciones de los materiales que ellos tenían, necesitaban condicionar la cavidad para poder empacar estos materiales y mantener estos materiales en la cavidad. Hoy en día, con 131 años, ha cambiado muchas estas cosas. Hemos entendido el concepto, vamos poquito a poquito entendiendo más el concepto de qué es la caries dental, y además tenemos mejores materiales, tenemos técnicas adhesivas. Yo creo que la odontología de mínima invasión apareció desde el momento que aparecieron las técnicas adhesivas. En la época de Black, ¿por qué había que restaurar? ¿Por qué había que eliminar tejidos? Pues bueno, la primera era para crear un lugar apropiado para el material. Como ya mencioné, en aquellas épocas el material que tenían de elección era la amalgama o el oro, ¿vale? La segunda era remover bacterias para detener el proceso carioso. Ellos creían que era una infección y por lo tanto había que eliminar toda aquella bacteria para evitar que siguiera progresando. Hoy en día sabemos que no es así. Aunque nosotros eliminemos todo el tejido, aunque quitemos todo el tejido y lleguemos a dentina sana, es imposible que dejemos estéril esa cavidad va a seguir teniendo bacterias. Yo creo que la única manera para poder esterilizar un diente es sacarlo y meterlo al autoclave, y esto no es viable, obviamente. Y por último, ellos creían también que remover la dentina desmineralizada, hasta aquella dentina pigmentada, todo aquello era señal de caries, ¿no? Y hoy también sabemos que puede haber dentina pigmentada y no es señal de caries, o no necesariamente se requiere restaurar, o mejor dicho, eliminar tejido. En algún momento de la historia se le preguntó a Black esto: ¿se puede dejar dentina cariada en la cavidad? Y él contesta esto: en la práctica de la ontología meticulosa y científica, no debe ser dejado en ningún caso cualquier material cariado o reblandecido. Es mejor exponer la pulpa a dejarla cubierta solamente con dentina blanda, ¿no? Extensión por prevención, ¿no? En este caso, pues bueno, él era un genio, sin duda, pero él era un genio hace 131 años. Siguiendo un poquito con la historia, pues bueno, en los años 60, 70 ya se hablaba, había personas que discutían ya que había más de dentina cariada y dentina sana. Había otros tipos de dentinas que se usaron como por medio de medios histológicos, por medio de tintes, en el cual se determinó que había dentinas, que podía haber una dentina contaminada, una dentina desmineralizada y una dentina normal. Sarna Di Mazda nos hablaba de una dentina altamente llena de bacterias, una dentina afectada, que era la transición entre la dentina infectada y normal, que tenía menos bacterias, pero que tenía aquella capacidad además de remineralizarse. Y por último, una dentina normal. ¿Qué pasó? Pues que bueno, ellos iban en contra de los conceptos que se conocían de Black, entonces no hizo mucho ruido en la odontología, y así que fueron un poquito olvidados en su época. ¿Y por qué tenemos que hacer odontología de mínima invasión? Pues bueno, si nosotros decidimos abrir, si nosotros decidimos interceder en un diente que no era necesario que nosotros metiéramos una fresa, que elimináramos tejido, pues bueno, este diente, cuando es tocado por un odontólogo, sí o sí, vamos a obligarlo a tener un mantenimiento de por vida. Hoy en día no tenemos un material que dure de por vida, ningún material, ni la resina, ni el ionómero, ningún material, ni los alcacites son capaces de durar de por vida.
Hoy en día, bueno, según algunos estudios, en Estados Unidos una resina dura 7 años, ¿no? Y si nosotros metemos una fresa en un lugar donde no deberíamos haber metido una fresa, pues bueno, este paciente está condenado a comenzar este ciclo, a lo cual él te lo llama ciclo restaurador repetitivo. ¿Qué pasa? Llega un paciente, vamos a llamarle Juanito. Juanito llega a los 10 años, ¿no? Y vemos estas lesiones pigmentadas. Y nosotros decimos, ok, es caries, hay que abrir esta lesión y hay que hacer unas resinitas. Pero sí, nos vemos conservadores y hacemos 2 cavidades, ¿no? Nosotros creemos que hacemos conservadores. ¿Y qué pasa? 7 años después, Juanito va a requerir otra restauración. Y lo que hacemos es que no solamente ya son dos cavidades, ahora vamos a unir estas 2 cavidades y a lo mejor ya es una resina más grande, ¿no? 7 años después, ¿qué pasa con Juanito? A los 24 años no solamente ha estado en clara oclusal, ya llegó la lesión hasta caras interproximales y ahora requiere de alguna incrustación. Como ustedes saben, las restauraciones clases 2 son las más difíciles de mantener por los pacientes, debido a que muchos no ocupan hilo dental, entonces es muy probable, tienen, bueno, mejor dicho, tienen un alto índice de fracasos estas restauraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Juanito se fue a una endodoncia, un tratamiento pulpar. A los 31 años ya lleva su tratamiento pulpar. Y bueno, como esta es mi historia, vamos a ser muy drásticos y a los 38 ese tratamiento pulpar ya no funcionó, tiene molestias y nosotros optamos por extracción de este diente. Y ya Juanito a los 38 años ya tiene este implante. Así como Elderton nos mencionaba, existen otros nombres para referenciar a esto. Por ejemplo, Fedgerscore habla sobre espiral de la muerte del ciclo restaurador. Suena bien dramático, pero creo que ejemplifica muy bien lo que quiere decir, que debemos retrasar por más que se pueda este espiral de la muerte. ¿Cómo? Evitando abrir cavidades que no tienen que ser abiertas, reparando restauraciones, puliendo restauraciones. Así vamos a retrasar el espiral de la muerte. Otros lo llaman la cuenta regresiva del diente. Entonces, por eso es importante que ocupemos técnicas de mínima invasión. Regresando un poquito, ya en los años 2000, Kitt publica este artículo en el que dice, ¿qué tan limpia debe estar una cavidad antes de ser restaurada? Pues bueno, gracias a este artículo, es un artículo famoso ya que volvió a hablar sobre el tema, sobre si tenía que ser eliminar todo tejido, es lo que ella se preguntaba antes de ser restaurada, o podíamos dejar algún tipo de dentina, o si había más que dentina con cariosa y dentina sana. Y una vez puesto este artículo se volvió a hablar sobre las opciones que teníamos. Y pues bueno, ahora en el 2007 tenemos unas nuevas clasificaciones sobre caries, sobre dentina, perdón, sobre dentina, y esta está basada por el diagnóstico clínico. Por ejemplo, recuerdan que Sarnad y Masler nos hablaba sobre una dentina infectada, afectada y sana. Pues bueno, infectada sonaba como que estaba llena de bacterias y que era una infección, entonces a lo mejor no era la mejor y además es difícil tú detectar clínicamente en tu consultorio cuál es una dentina infectada y cuándo llegamos ya a la dentina afectada, ¿no? Entonces era muy complicado poder seguir esas recomendaciones. Y con esta nueva recomendación, esta nueva clasificación, de acuerdo a su dureza, tú puedes determinar clínicamente con qué dentina te estás encontrando. Y esta es la propuesta que nos ofrecen. Es una dentina, de acuerdo a su dureza, como suave, coriácea, que tiene una consistencia de cuero, firme y dura. Y no solamente esto, esta nueva clasificación además tiene una parte histológica que está muy relacionada. La dentina suave es una zona necrótica, una zona en la cual no hay sensibilidad, que está llena, realmente altamente llena de bacterias. Luego tiene una dentina coriácea que está menos contaminada de bacterias, que está desmineralizada y que además esta dentina coriácea tiene alguna capacidad para remineralizarse. Luego vemos una dentina translúcida, ligeramente desmineralizada, que podría ser nuestra dentina firme, y por último la dentina sana, que es nuestra dentina dura. La dentina, la dentina blanda, vamos a poder observarla de esta manera. Vean cómo ese tejido es realmente suave, es pegajoso, se ve muy húmedo. Una vez que nosotros lo tocamos con la cucharilla, se deforma y es muy sencillo remover. Vean, ni siquiera se requiere realmente fuerza para remover este tejido. Nosotros pasamos la cucharilla y solito se va retirando, la verdad. Se requiere muy poquito esfuerzo para retirar esta dentina. Después de haber eliminado esta dentina suave, pegajosa, húmeda, podemos encontrar otro tipo de dentina. Una dentina que puede seguir que siga pigmentada, pero que tiene la característica que ya no se deforma al toque. Que esta ya no se viene como chicle, sino que ahora se siente, más bien se retira como en bloques.
Yo digo que es cuando pasas la cucharilla se retira como con hojuelas de maíz. Y vean, aquí está cómo se ve cómo retiran y cómo es que se elimina como por bloques. Una vez que, bueno, y la dentina coriácea es la transición entre dentina suave y dentina firme. La dentina firme es una dentina que se encuentra translúcida, que a lo mejor complicadamente vas a poder retirar una cucharilla, con una cureta, y que vas a sentir que, bueno, aunque sí con mucha fuerza podrás retirar, pero en verdad se requiere mucha fuerza. Y la dentina dura ya es esa dentina que no es posible retirar con la cucharilla, que solamente es posible retirar con instrumentos rotatorios y que además al pasar una sonda vas a sentir una sensación áspera y vas a escuchar como un cri dentinario, como un chirrido. Y este chirrido algunos odontólogos lo llaman que es el diente diciéndote que ya le diste la torre a la pulpa. ¿Qué es la remoción completa de caries? Pues bueno, es la eliminación de tejido carioso hasta la dentina dura en toda la cavidad. Y como ven, esta técnica ya no se recomienda. La remoción selectiva a dentina firme a coriácea es la eliminación de dentina firme en la pared pulpar. Recuerden, nuestro éxito para lograr nuestro éxito clínico va a depender siempre de la adhesión del material y el sellado del material. Entonces, siempre, siempre, siempre en la periferia vamos a eliminar del tejido hasta dentina dura, hasta sentir esa sensación áspera. Pero en la pared pulpar podemos detenernos en la dentina coriácea, en la dentina firme o coriácea. Y estos vamos a hacerlo cuando tengamos unas lesiones superficiales o moderadas. Vean, este es el caso, este es un artículo publicado por el doctor Pascal Mañé. El doctor Pascal Mañé es un conferencista internacional y que ha publicado múltiples artículos sobre adhesión y sobre estética dental. Y en este artículo nos habla sobre cómo puede funcionar la adhesión en una cavidad en la que no se ha eliminado todo el tejido en el piso pulpar. Vean cómo en las paredes del diente, señalado con las flechas amarillas en el diagrama, se ha limpiado completamente. Recuerden, el sellado va a depender completamente, el éxito va a depender completamente del sellado. ¿Qué es la remoción selectiva de dentina blanda? Pues bueno, es un método de excavación mediante el cual se elimina el tejido cariado de las paredes periféricas de una lesión profunda. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poder dejar una dentina blanda, pero ¿esto para qué? Para evitar posiciones de pulpa. Ya en mi consulta dental, cada día estoy evitando usar pulpotomías. Hoy en día hay muchos están indicando que ya no están indicadas las pulpotomías. ¿Por qué eran las pulpotomías? Porque hacíamos una extensión, porque quitábamos todo el tejido cuando no era necesario y hacíamos exposiciones pulpares en pulpas que se encontraban sanas, ¿no? Entonces, ahora teníamos que hacer una pulpotomía. Hoy en día solamente hago pulpectomías, porque ya estoy siguiendo este tipo de recomendaciones. Entonces, ¿qué sucede? Veamos nuevamente el diagrama. Vean, señalado con rojo se encuentra toda la lesión cariosa, ¿no? Y vean que se considera realmente profunda, está cerca de la cámara pulpar. Y si nosotros intentáramos eliminar todo el tejido, pues bueno, seguramente nos encontraríamos con el corno pulpar. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos toda la dentina dañada hasta encontrar dentina sana en la periferia, pero en la pared pulpar nos detenemos, en la dentina blanda. Y señala Pascal Mañé que se considera exitoso. ¿Por qué? Nosotros antes, por ejemplo, algo que hacíamos antes es colocar dical, ¿no? Es un material que era muy blando. Así como esta dentina que estamos dejando, pues el dical también es un material muy blando y dejamos abajo de restauraciones como resinas y no pasaba nada. Sucede lo mismo con esto. El secreto aquí es el sellado periférico. Lo más importante es que tú dejes en la periferia una dentina completamente sana para lograr una buena adhesión con un material adhesivo. Recapitulando todo lo que hemos visto, vean, este es un clásico ejemplo, es un segundo molar deciduo que vemos, es un segundo molar superior deciduo, en el que vemos una lesión muy grande, ¿no? Y si nosotros tomamos la radiografía, vemos esto, vemos que ya hay una lesión grande que seguramente ya llegó pulpa, pero ¿qué pasa cuando cambiamos a otra imagen? En vez de tomar una imagen radiográfica periapical, tomamos una de aleta mordible. Recuerden, la radiografía periapical sirve para eso, para ver el periápice del diente. No es para ver la cámara axial y la relación que hay con la lesión cariosa. Vean cómo ya en la fotografía de la radiografía, esta aleta de mordible, existe una banda de dentina. Y esta banda de dentina
acompañado con una historia clínica, con una correcta anamnesis, podemos decir que este paciente era un paciente que no presentaba signos de una pulpitis irreversible. Era un paciente que podíamos evitar la pulpotomía, podíamos evitar la pulpectomía, y únicamente lo que hizo el doctor Imparato, por ejemplo, es la remoción hasta la dentina coriácea y restauró el con ionómero. Años después, en el 2021, vean cómo esta lesión, este diente ya está a punto de exfoliarse y sin ningún problema, sin ninguna molestia, y bueno, se considera un éxito clínico y radiográfico. Entonces, hoy en día, ¿cuáles son los principios para la remoción selectiva del tejido carioso? Pues bueno, la primera es conservar los tejidos eminimizados. Ya hemos visto que la dentina es capaz de remineralizarse. Bueno, sigue en discusión la dentina blanda, pero sin duda la dentina coriácea tiene la capacidad de remineralizarse nuevamente. El éxito va a depender completamente del sellado periférico. Entonces, recuerden, siempre en la periferia vamos a eliminar todo el tejido hasta encontrar tejido sano, pero en la zona del piso pulpar vamos a poder dejar a lo mejor bacterias, vamos a dejar bacterias, pero sellándolas vamos a poder ir inactivando estas bacterias. ¿Cómo? Pues bueno, digamos de alguna manera, evitando que los carbohidratos lleguen hasta ellas, las bacterias van a morir de inanición, se van a inactivar. Evitar el dolor y ansiedad en el paciente. ¿Por qué? Porque al eliminar principalmente dentina suave, esta dentina es una dentina necrótica que no presenta sensibilidad, y porque muchas técnicas de remoción selectiva de tejido carioso evitan el uso de instrumentos rotatorios, evitan la pieza. Y ya saben, a los pacientes las cosas que más les molesta es el ruido de aquella pieza, ¿no? Creo que es aquello que todo le teme a los pacientes. Y pues bueno, nosotros al evitar hacer excesivos, al evitar hacer un sobretratamiento, al conservar tejido que es posible conservar, evitamos la exposición pulpares innecesarias. Ya les platiqué sobre los tipos de dentina, ya les platiqué sobre cómo hacer las remociones selectivas. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la remoción selectiva? Pues bueno, podemos hacerlo por medio de técnicas rotatorias, ¿sí? Por ejemplo, con el uso de fresas de carburo de tungsteno. Fresas, también tenemos algunas fresas que están dirigidas principalmente a la odontología de mínima invasión, como son estas fresas de polímero. Esas fresas que apreciamos aquí son de la casa comercial SS White, se llaman Smart. Tienen la capacidad de que una vez que se encuentran con dentina firme o dentina firme, se autodestruyen, limitando así el desgaste que forman. De esta manera, podemos convertirse, por ejemplo, si estamos comenzando apenas en la remoción selectiva y aún les da como este miedito, podemos comenzar con estas fresas. La verdad es que son muy buenas. Son utilizadas con piezas de baja velocidad, y la verdad es que como únicamente eliminan el tejido necrótico, pues bueno, también podemos hacerlo hasta sin anestesia. ¿Cuál es su inconveniente que yo considero? Pues bueno, estas fresas al autodestruirse, se tendría que ocuparse una por cavidad. Bueno, y en caso de que sean muy chiquitas las cavidades, a lo mejor una fresa para 2 cavidades, pero eso obviamente aumenta el costo de nuestros tratamientos. Vean el corte de 2 fresas. En la imagen de la derecha, vean cómo se ven 2 imágenes. Una del lado izquierdo se encuentra la imagen de corte con una fresa de carburo de tungsteno, y del lado derecho tenemos la imagen con las fresas Smart. Vean cómo esta conserva todavía bastante tejido, dentina, colágeno, que puede ser realmente remineralizado. Existen otras técnicas como el uso del aire abrasivo, el uso del láser. El uso del láser, por ejemplo, es una técnica que es indolora, que reduce la ansiedad porque ya evitamos la famosa pieza, evitamos el famoso ruido. Nada más que tiene un mayor inconveniente, es caro. Obviamente no todos los consultorios tienen un láser para hacer la remoción de caries. También es más tardado, y por último, esta técnica bueno, esta técnica lo que hace es que degrada el colágeno de la dentina, pero no puede ser selectiva, no degrada entre dentina coriácea y dentina suave. Ella degrada toda la dentina hasta encontrar con una dentina firme, entonces es más agresiva. Y también tenemos las técnicas manuales, por ejemplo, la cureta de Black, el excavador, la cucharilla. Es un instrumento que vamos a encontrarlo en diferentes angulaciones, diferentes formas, diferentes tamaños, y que nos puede servir para múltiples cavidades. Además, el uso de estas curetas nos van a ayudar a reducir los costos de nuestros tratamientos, ya que podemos ocupar la cureta para cantidad de tratamientos, ¿no? Y realmente lo único que necesitamos de vez en cuando, yo creo que sería darles una afilada. Y además de esto, recuerden que la técnica
para detectar, para seleccionar qué dentina vamos a elegir, remover y cuál no, es la dureza. Y para poder tener la sensibilidad de qué dentina estamos seleccionando, qué dentina estamos eliminando, no hay mejor instrumental que la cucharilla, que la cureta. No las piezas, las fresas de tuxteno, es muy complicado que tú sientas qué dureza estás eliminando. Realmente el mejor instrumental para eliminar las lesiones cariosas es la cureta. Y bueno, la humedad y la coloración puede ser considerado como factores secundarios. Como ya vimos, no todo lo negro es malo y la humedad, pues bueno, también puede ser engañoso, más que nada cuando estamos trabajando. Vean, vean otro caso. Ese es otro caso del doctor Imparato. Lo que quiero que vean en radiografías es como abajo de la restauración se encuentra una zona radiolúcida. ¿Por qué? Porque el doctor Imparato ha dejado una dentina coriácea, una dentina que ha estado disminuyida y por lo tanto es más translúcida radiográficamente, radiolúcida. Pero esto no es problema. Antes teníamos miedo que si dejábamos caries por debajo de las restauraciones iban a seguir avanzando y sabemos que hoy en día no es así. Podemos detener la lesión como sellándola. Vean cómo en la periferia de la lesión se encuentra perfectamente en el 2016 y en el 2019, cuando ya está a punto de exfoliar, vean, se extrajo el diente y se hizo un corte transversal y vean cómo se conserva el sellado sin avanzar la lesión. ¿Y qué sucede con las bacterias remanentes? ¿Qué pasa con esas bacterias que dejamos abajo, que sepultamos? Pues bueno, ese es el artículo yo creo que más viejito que les voy a presentar, pero es un artículo que a mí me encantó. Es de la doctora Mazara de Brasil, en el cual hace un estudio, un análisis clínico ultraestructural y un análisis químico. ¿Qué hizo? Pues bueno, tomó varios dientes deciduos y lo que hizo es que hizo una remoción selectiva hasta dentina coriácea en el piso pulpar. Tomó una muestra al inicio, después selló todos los dientes con ionómero de vidrio. 3 meses después, removió este ionómero de vidrio y volvió a tomar otra muestra de dentina. Quiero que vean el inicio. El inicio de la dentina es una dentina que se encuentra, todas esas bolitas que ven son bacterias. Vean una gran cantidad de bacterias, racimos de bacterias que están taponeando los conductos dentinarios, que además vemos múltiples hilitos. Esos hilos son los filamentos de colágeno. Pero vean, 3 meses después, tan solo 3 meses, aún hay bacterias, eso es cierto, pero vean qué cantidad hay. Se redujo significativamente. Los filamentos, estos hilitos que veíamos hace un tiempo, otra vez se han reorganizado. Vean cómo ya se ven otra vez la entrada de los conductos dentinarios. Quiero que vean las imágenes de inicio y después, con tan solo 3 meses. Yo me hubiera preguntado, ahora me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos esperado 6 meses, 9 meses, un año? ¿Habría todavía bacterias? ¿O qué tal, cómo se vería esta dentina después de un año, no? Eh, Vean qué sucede con esas bacterias. Simplemente, al evitar que entre un carbohidrato, al evitar que entre un sustrato para esas bacterias, pues bueno, estas bacterias se van a inactivar. Y pues bueno, eh, si quieren ustedes investigar sobre un tema y quieren saber cuáles son la mayor evidencia científica, busquen un metaanálisis con una revisión sistemática. Es la punta del iceberg de toda información. Por ejemplo, les presento un metaanálisis con revisión sistemática de la comparación entre remoción selectiva y la remoción total. ¿Qué dijeron? ¿Qué conclusiones dieron ellos? Pues bueno, que la remoción selectiva como la remoción total son equiparablemente igual en el éxito clínico. Las dos tienen el mismo éxito clínico. Pero ¿qué sucede? Que nosotros al hacer remoción selectiva reducimos un 70% la probabilidad de exposiciones pulpares. Que obviamente, ¿esto qué va a significar? Que vamos a retrasar la cuenta regresiva de este diente, vamos a retrasar el ciclo restaurador repetitivo. Y esto, pues bueno, esto en calidad de vida, esto es completamente significativo para el paciente. Viendo otro caso, vean, una lesión que está cavitada, que el paciente no es posible restaurar, es otro caso del doctor Imparato. Primer paso siempre va a ser eliminar, a tener una buena visibilidad, eliminar aquel esmalte a lo mejor que no tiene una estructura, que se vea blanco, y vean cómo en la imagen de abajo ya abrió un poquito más la cavidad para poder ver el piso. ¿Y qué va a hacer? En la periferia se va a eliminar todo el tejido hasta encontrar tejido sano, pero en el piso pulpar únicamente eliminamos hasta dentina coriácea. Y bueno, yo sé que he estado hablando mucho sobre dientes deciduos, dientes de leche, pero porque es mi experiencia clínica.
Pero esto no solamente es exclusivo de la dentición de Suida. Realmente, si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar más artículos en dientes permanentes que en dientes de leche, en dientes deciduos. Entonces, siguiendo con estos temas, ¿debemos desinfectar la cavidad luego de la remoción selectiva? Pues bueno, ahora actualmente no hay suficiente evidencia para apoyar la desinfección de la cavidad. Es probable que este procedimiento sea teóricamente defectuoso. ¿Por qué? Porque la meta no es esterilizar la cavidad. El uso, por ejemplo, de Concepsis, que es clorhexidina, o el uso de fluoruro de estaño para poder inactivar las metaproteinasas, no presenta tener un mayor beneficio que no hacerlo, porque únicamente lo que necesitamos es un buen sellado periférico para poder evitar que entre el sustrato, esas bacterias. Entonces podemos a lo mejor ahorrarnos. Realmente tampoco no hay alguna evidencia que contradiga su uso, pero bueno, al menos yo les recomiendo esto. No hay evidencia que tampoco lo apoye. Entonces a lo mejor podrías ahorrarte este tiempo y este costo en el tratamiento. ¿Debo colocar una base luego de la remoción selectiva? Esto depende. Recuerden, no existe una receta mágica en la odontología. Tenemos que hacer siempre una odontología de acuerdo a las condiciones que nosotros nos presentemos, de acuerdo al material que nosotros vamos a ocupar para restaurar. Eh, ¿Por qué? Bueno, nosotros ocupamos en muchas ocasiones el hidróxido de calcio como un método remineralizante, debido a que es un material alcalino, es un material que inactiva ciertas bacterias. Es un material que es biocompatible y que estimula a la formación de dentina. Eso es cierto, pero se encontró que, por ejemplo, un estudio comparó, se colocó hidróxido de calcio y en otro diente se colocaron gutapercha como base y se encontró que en ambos dientes se formó la reminación y se inactivaron las bacterias. Entonces, a lo mejor el uso de hidróxido de calcio, cuando queremos inactivar bacterias, no tiene un uso significativo. Podemos colocar cualquier material inerte y va a funcionar igual de bien que el hidróxido de calcio, al menos lo que muestra la evidencia científica. Sin embargo, si nosotros encontramos con una lesión profunda y queremos evitar que los monómeros de las resinas lleguen a afectar a la pulpa, a lo mejor podríamos colocar un ionómero de vidrio, ¿no? Para evitar que los monómeros lleguen a estar en contacto con la pulpa. Esto podría ser una indicación y podría ser que se beneficie. Realmente no hay conclusiones claras, pero bueno, al menos en la literatura todavía recomiendan colocar una base cuando nos acercamos muchísimo a la pulpa. Entonces recordemos, si nosotros dividimos nuestro diente en tercios, la dentina, vamos a hacer, cuando nosotros encontramos en el primer tercio o segundo tercio, que son como 4 milímetros aproximadamente en molares, vamos a hacer una remoción selectiva hasta dentina firme o con consistencia de cuero. Es decir, ya cuando encontramos una dentina que se puede dejar con hojuelas de maíz, podemos dejarla sin ningún inconveniente, eliminando toda la dentina desdañada en la periferia, pero podemos detenernos con consistencia de cuero en el piso de pulpar. Ahora, cuando nos encontramos con una lesión bastante profunda, cercana a la cámara pulpar, pues bueno, vamos a hacer una remoción selectiva hasta dentina blanda. Sí, podemos dejar hasta dentina blanda. ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, cuando tenemos una cavidad superficial o moderada, nuestra prioridad siempre va a ser la longevidad de las restauraciones. Para lograr el éxito clínico, lo ideal siempre es colocar el material en una dentina sana, y lo vamos a lograr esto con el sellado periférico. Pero cuando tenemos una cavidad profunda, nuestra prioridad va a ser mayor la salud pulpar que la longevidad de la restauración. Va a ser mejor para el diente evitarlos unos años. El tratamiento pulpar es mejor que te lo hagan en 7 años más adelante que ahorita, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ocupar como prioridad la salud pulpar siempre. Quiero que vean, esto es un caso del doctor Carrillo. Quiero que vean la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda se ve una dentina húmeda, una dentina pegajosa que se elimina fácilmente. Es una dentina que se encuentra necrótica y que puedes eliminarla sin siquiera anestesiar al paciente. Una vez que se ha quitado toda esa dentina, se ve una dentina ya más firme, que no se deforma al contacto. Esta dentina podemos dejarla, y bueno, y esa dentina ya presenta cierta sensibilidad porque se encuentra viva, porque se encuentra, porque tiene capacidad de remineralizarse. Es una dentina que ya presenta sensibilidad y por lo tanto podemos dejarla. Y quiero que vean esto, esta dentina es una dentina curiosa. Vean cómo, además de verse como el cuero, tiene estas similitudes físicas, como el que cuando una vez presionamos el cuero, se deforma ligeramente, pero cuando eliminamos la presión, recupera su forma, ¿no? Muy similar a la dentina, que además presenta como que se viene como en bloques. Les digo, la característica clínica clásica, bueno, para que ustedes lo detecten, es que se va a venir como hojuelas de maíz.
Y es importante que lo que yo les dije, es fundamental siempre, siempre, siempre tener un correcto diagnóstico antes de cualquier procedimiento restaurador. Es importante que sepamos, ¿estamos trabajando en un diente con pulpitis reversible o con un diente con una pulpitis irreversible? ¿No? Hay que tener una buena historia clínica, una correcta anamnesis. ¿Cuáles son las historias típicas que nos dicen de una pulpitis reversible? Pues bueno, son pacientes que nos dicen que a lo mejor llegaron a tener molestias, pero cuando estaban comiendo, cuando se les metió que una semillita o cuando estaban comiendo alimentos, no sé, ácidos o alimentos como con chocolate, ¿no? Y llegan a decir, ah, sí, tuve un poquito de dolor, pero una vez que me cepillé los dientes, el dolor desapareció. Ese dolor que es momentáneo, que es que solamente sucede cuando hay un estímulo y cuando eliminamos ese estímulo desaparece la molestia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una pulpitis irreversible? Pues bueno, es otra historia, ¿no? Es la historia típica que nos dicen que estaban viendo la televisión, que estaban viendo, que estaban acostados, estaban durmiendo y vino un dolor fuerte, un dolor que a lo mejor fue necesario utilizar analgésicos. Pues bueno, en esos casos siempre es importante guiarse de la historia clínica, de la inspección, del uso de radiografías para tener un correcto diagnóstico. Estas recomendaciones que yo le estoy dando no sirven si estamos tratando sobre un diente con necrosis pulpar. Y en un futuro, ya ustedes han restaurado ese diente. ¿Qué hay que hacer después? Pues bueno, una vez que ustedes hay que seguirla, hay que ver cómo progresa este diente. Y vean, lo que les comenté hace un rato, esta imagen ya les había mostrado. Vean cómo se encuentra una zona radiolúcida abajo de la restauración, pero no pasa nada. Lo que hay que observar es el sellado periférico. Y la mejor técnica para observar el sellado periférico es con radiografías de aleta de mordible. No radiografías periapicales, mejor aleta de mordible para que ustedes detecten bien la imagen de la cámara axial. Y lo ideal es que ustedes tengan como un parámetro, que ustedes intenten tomar como la misma angulación, la misma posición, para que ustedes puedan seguir, puedan tener un seguimiento más fiable, ¿no? Algo que van a poder notar es que siga sellado periférico. A lo mejor todavía va a ser complicado, pero hoy en día ya existen nuevas técnicas radiográficas que se llaman radiografías de sustracción, que ¿qué hacen? Es empalmar dos radiografías y lo que va a pasar es que vamos a poder determinar si existe remineración o no. Vean la imagen que les acabo de poner. Entre el 2001 y 2005, vean en el primer molar permanente cómo hay una pequeña zona radiolúcida en la parte superior. Y ahora en el 2005 y 2008, esta zona radiolúcida se ha desvanecido. ¿Qué ha sucedido? Pues bueno, que se ha estado remineralizando con el sellado periférico. Gracias al sellado periférico, mejor dicho. Otro metaanálisis. Fueron analizados 159 artículos, de los cuales 23 fueron considerados relevantes, el cual se concluyó que existe evidencia sustancial de que no se requiere la eliminación total de toda la dentina infectada de lesiones cariosas profundas, siempre que la restauración pueda sellar la lesión del entorno oral. Hay que entender que el proceso carioso no es una gangrena que debe ser extirpada por completo, sino que normalmente es un proceso que podemos paralizar, que podemos utilizar siempre guiado con control de factores etiológicos, como es el corte de nutrientes para bacterias por el sellado de la lesión cariosa. Siempre debemos guiar a nuestros pacientes, además de nuestra restauración que va a beneficiar el control de esta placa, tenemos que nosotros acompañar a nuestro paciente con cambio de hábitos, con técnicas de reminación, con técnicas de desorganización de biofilm. Y yo les dije al principio de la plática que yo quería que fueran críticos, que yo quería que vieran todas las dos caras de la moneda. Pues bueno, hoy en día sabemos, bueno, antes creíamos que todo artículo que se publicara era un artículo que, bueno, todo aquello que se publicaba era algo valioso, era algo que debíamos tomar con la pie de la letra. Y hoy en día no es así, tenemos que ser muy críticos con todo aquello que leemos. Y eso es lo que les quiero presentar. Ese es un artículo del doctor Ricucci. El doctor Ricucci es un famoso endodoncista. ¿Qué hizo él? Pues bueno, él también se preguntó si era efectivo la remoción selectiva. Tomó 12 dientes que iban a ser extraídos por motivos protésicos u ortodónticos, realizó remoción selectiva hasta dentina coriácea y estos dientes fueron extraídos entre 1 a 9 meses después para ser estudiados histológicamente. ¿Qué encontró el doctor Ricucci? Ese es un tercer molar que fue extraído a los 3 meses y él encontró que en la pulpa a nivel histológico había células inflamatorias. Este es otro caso que fue extraído al mes, este es un segundo molar, perdón, que al ser extraído, no, sí, es un tercer molar, perdón, un tercer molar que al ser extraído en 3 meses,
presentaba igualmente células inflamatorias a nivel histológico, y esto fue en las conclusiones que él dio. Desde la perspectiva clínica, toda la dentina blanda desmineralizada debe eliminarse hasta encontrar una dentina sólida y dura. Si ocurre una exposición, se puede considerar intervenciones terapéuticas pulpares. Él dice que porque tengamos células inflamatorias, después de hacer una remoción selectiva, la pulpa puede dañarse. Y es que la verdad es que yo considero que se tomó esto de forma eh, muy acelerada, ¿no? Porque solamente tomó 12 dientes y lo hizo en muy corto tiempo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de 3 meses hubiera hecho el corte en 9 meses o en un año y hubiera hecho el corte histológico? A lo mejor ya no habría células histológicas. Y aparte, ¿qué estamos buscando realmente? ¿Un éxito histológico o un éxito clínico, no? Si es un diente que radiográficamente y clínico no presenta ninguna molestia, que se mantiene y se conserva sin molestias, pues es un éxito clínico. Esa es otra guía, eso es una guía para en el caso de que se ha hecho una exposición pulpar, pero quiero que vean, eso es otro artículo del doctor Ricucci, y vean la imagen, vean el tamaño de la lesión en la radiografía, vean hasta dónde está y qué tan lejano está de la pulpa. No sé cómo hizo el doctor Ricucci, pero él llegó hasta la pulpa. Esto es el claro ejemplo de cómo funciona la remoción total de tejido cariado. Vean qué tanto tuvo que eliminar para poder encontrarse ya la pulpa. Así que quiero preguntarles a ustedes, ¿qué odontología quieren hacer ustedes? La odontología de Black, en el que nos decía que no podíamos dejar ninguna dentina blanda, una dentina, una dentina infectada, en el cual nos encontramos con exposiciones pulpares, donde existe mayor probabilidad de hacer exposiciones pulpares y por lo tanto acelerar el ciclo restaurador repetitivo, o una odontología que hace, por ejemplo, el doctor Imparato, donde nos detenemos, seleccionamos la dentina y restauramos, y vean, con éxito clínico. Este es el caso que yo encontré con mayor seguimiento. Este es un caso clínico de un paciente que se prestó en consulta de un primer molar. Vean el tamaño de la lesión, vean la dentina blanda que se encuentra en la lesión, se encuentra húmeda, pegajosa. El doctor Imparato lo que hizo es que removió toda esta dentina hasta dentina coriácea, y en aquellos tiempos colocó un ionómero de vidrio. El paciente se desapareció y apareció nuevamente 14 años después. Vean que una vez que se eliminó este ionómero, vean cómo esta dentina ha cambiado de ser una dentina suave a una dentina firme, ¿vale? Donde ya es posible colocar una incrustación, por ejemplo. Y este paciente estuvo 14 años sin ninguna molestia. Recordemos, Black era un genio hace 131 años. Debemos dejar muchos conceptos que se quedaron en el pasado, siempre basándonos en evidencia científica. Y bueno, cualquier procedimiento restaurador debe ir siempre acompañado de una educación y motivación del paciente en cuanto al mantenimiento de su salud oral. Esto nos dice Carrillo. Esto no va a servir si nosotros solamente nos dedicamos a restaurar, si nuestro paciente llega a consulta con múltiples lesiones cariosas y no solamente nos dedicamos a tapar hoyos, nuestro paciente va a salir igual de enfermo que como entró. Tenemos que ir a acompañarlos con educación y motivación. Todos mis pacientes no se pueden, no los puedo dar de alta hasta que ellos, mejor dicho, sus papás hayan aprendido cómo cepillar los dientes de sus pequeños, cómo ellos motivarlos a que se cepillen los dientes, y va a ser parte del éxito clínico. Y pues bueno, esa era la información que yo quería compartir con ustedes. Vean todos los artículos que yo presenté sin ningún problema, pues se los puedo compartir. Envíame un mensajito a mi Instagram y yo se los comparto sin ningún problema. Y bueno, la meta de aquí ahora es que ustedes busquen más artículos, busquen más sobre el tema y ustedes pregúntense qué es lo mejor para sus pacientes, qué es lo mejor basado siempre con evidencia científica, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas por aquí. Claro. Se voy a ir leyendo. Y la primera sería, un niño con varios órganos dentarios cariados, ¿qué tan recomendable es colocar resinas? Bueno, aquí estamos hablando del uso de resinas. Pues bueno, yo en mi consulta ocupo mucho el uso de ionómeros. ¿Por qué? Porque los ionómeros tienen esta capacidad cisterna, ¿no? Primero, al ser un fluorosilicato, va a liberar fluoruro, entonces va a mejorar las condiciones en boca. Y segundo, a cada vez que el paciente se esté cepillando los dientes, pues bueno, va a tener ese sistema, este efecto cisterna, va a captar todo ese flúor y lo va a seguir liberando, mejorando las condiciones. En esas condiciones, a veces es mejor ocupar ionómeros de vidrio que resinas, ¿no? Y por ejemplo,
Yo ocupo mucho esta técnica selectiva, en donde no ocupo anestesia y a veces ocupo un aislado relativo. Entonces, la resina no es muy hidrofílico y en cambio el ionómero de vidrio sí. Entonces, se presta más para hacer ese tipo de tratamientos y más cuando vamos a hacer múltiples lesiones cariosas, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra. ¿A qué se le denomina biofilm? ¿Y esto es lo mismo que la placa citobacteriana? Claro, perdón. La placa lactobacteriana antes se le llamaba así porque antes creíamos que solamente estaba compuesto de bacterias, ¿no? Y hoy en día sabemos que es mucho más complejo que esto. Ahora se le llama biofilm porque es un compuesto de múltiples microorganismos donde hay bacterias, bacilos, en ocasiones virus, hongos, ¿no? Que forman parte de nuestra microflora bucal normal. Entonces, ya hablar de la placa lactobacteriana es limitarnos mucho. No solamente hay bacterias, también hay otros microorganismos. Gracias. En su protocolo, ¿cómo neutralizamos las bacterias restantes en la dentina corácea? En la dentina coriácea, bueno, yo le mencioné que desinfectar, realmente no hay mucha evidencia científica que demuestre que funciona. Realmente va a funcionar lo mismo que tú pongas clorexidina y que te gastes tu jeringa de Concepsis, a que solamente la selles. Entonces yo, por ejemplo, yo no ocupo ningún método para desinfectar. A lo mejor ocupo técnicas para acondicionar únicamente la dentina, pero no es con el método, no es con mi intención de desinfectar la cavidad, sino simplemente para mejorar las condiciones para adherir el ionómero de vidrio. Gracias. En esta pregunta nos dicen que si en la misma filosofía que usted utilizó se puede aplicar en dientes permanentes. Claro, claro. Mucha de la investigación está más, de hecho, hay más investigación en dientes permanentes que en dientes deciduos. Bueno, yo obviamente estoy hablando de mi experiencia clínica porque yo solamente atiendo niños, ¿no? Pero la evidencia científica nos ha demostrado que funciona tanto en dientes deciduos como en dientes permanentes. Vean el caso del pacientito, este pacientito, voy a regresarle tantito. Vean, esto es un diente permanente en el cual se mantuvo así 14 años sin ninguna molestia y que después fue restaurado con una incrustación. Vean, esto funciona completamente en dientes permanentes como en dientes deciduos. Muchas gracias. ¿Y existe alguna relación directa de la enfermedad periodontal con la caries? Bueno, va a depender mucho sobre la posición, yo creo que de la cantidad, bueno, la placa, el biofilm va a ser la principal causa de caries dental y enfermedad periodontal. Si el paciente pues, no tiene las condiciones adecuadas, no tiene una buena higiene, muchas veces encontramos que existe una relación entre la caries dental, un paciente que tiene gran cantidad de lesiones cariosas y con la enfermedad periodontal, aunque cada una presenta sus factores. Obviamente va a haber pacientes que son más propensos que otros, ¿no? Ha visto pacientes que tienen una gingivitis, adolescentes que tienen gingivitis bárbara, una acumulación de placa, pero sin ninguna lesión cariosa. Porque recuerden, va a depender de muchos factores. Entonces, poder decir que los dos están relacionados es complicado. Realmente es mucho más complicado que eso, debido a que cada uno es multifactorial. Gracias. ¿Qué ionómeros utiliza usted para hacer el sellado? En mi consulta dental, el que yo ocupo son muchos de Fuji, del Compul, que son ionúmeros revestidos, que son ionúmeros que se le han agregado minerales para hacer que tengan una mayor fuerza. El uso de Corpul, por ejemplo, que son el uso de cápsulas y no de polvo y líquido, hace que eliminemos como estos casos donde le echamos más líquido o le echamos más polvo y nosotros alteramos el material. Al hacer el Corpul, lo que hacemos es que ya viene predosificado, entonces reducimos las fallas técnicas. Y una vez puesta en el diente, pues bueno, funciona, a mí me ha funcionado súper bien. El uso el tipo de ionómero, de acuerdo a su función, podríamos decir que es ionómero clase 2, que es el ionómero de restauración. Yo ocupo en marcas comerciales mucho el Ketak Universal, el Fuji, los Fujis, yo amo los Fujis, tanto Fuji 9, los Fuji Tiash, son Fujis que a mí me funcionan mucho en mis manos. Pero obviamente tienen que ustedes que practicar, conocer los materiales, existen además otros materiales como alcacites, pueden usar también resinas, ¿vale? Pero por ejemplo con resinas a lo mejor requerirían de aislamiento, ¿no? Pero o sea, existen muchos materiales para lograr el sellado. Gracias, doctor. ¿Cuáles son las técnicas para acondicionar la dentina? Va a depender mucho del material que estemos ocupando.
Recuerden, también la preparación de tu cavidad va a depender de qué material vayas a colocar, ¿no? No es lo mismo colocar un ionómero de vidrio o una resina y los procedimientos para acondicionar el diente son completamente diferentes. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una resina, por favor, no hagan un grabado total, no le pongan ácido grabador a todo el diente. Si estamos haciendo todo esto para proteger a la pulpa, no le pongan ácido grabador a la dentina. Hagan un grabado selectivo, colocando únicamente en esmalte, y lo que hacen en dentina es que coloquen un adhesivo universal, ¿vale? Para que también pueda grabar la dentina sin ser tan agresivos. Entonces, cuiden, ya que están haciendo esto, cuiden, apapachen a la pulpa. Gracias, doctor. La última pregunta. Hablando de mínima invasión, ¿es mejor colocar un sellado de fosetas y fisuras en una caries activa sin cavilación o acompañar al sellador con algún fluoruro diamino de plata? Ah, muy buena pregunta. Bueno, existen algo llamados selladores terapéuticos. ¿Qué es esto? Tú con tu sonda, ahora sí, ocupa tu sonda de exploración, tu explorador, perdón, con punta, esa punta aguda, y lo que vas a pasar es que vas a pasar por el surco si es que requiere ser una microcavitación. Ahí puedes colocarle el sellador sin ningún problema. Realmente muchos de nosotros colocamos selladores sobre caries dental, pero hay que saber seleccionar los casos, ¿no? Obviamente si vemos que la retención o ya hay una mayor cavidad, pues el sellador no se va a poder retener y optamos por otras opciones. Pero si la cavitación es muy pequeña y solamente requerimos a lo mejor colocarle el sellador, para hacer un explorador, podemos hacer esto llamado sellador terapéutico. Ahora, ¿qué es el fluoruro de amino de plata? El fluoruro de amino de plata es otra técnica no invasiva para el control de caries. ¿Qué hace esto? Es un compuesto de amoníaco, es un compuesto de plata con amoníaco y una gran cantidad de flúor que arrastra la caries. Nosotros, antes había una filosofía llamada SMART, que lo que hacían es que colocaban fluoruro debajo de las restauraciones y tapaban, ¿vale? El fluoruro de amino de plata lo que hacía es que detenía la lesión al inmediato. Y nosotros, al colocar la restauración, pues bueno, evitábamos lo que llamamos restauraciones o caries secundaria, o mejor dicho ahora, caries recurrente, ¿no? Que abajo de la restauración se forme caries, pero hoy en día sabemos que no es necesario, así como no ocupamos ni clorexidina, ni Concepsis, que es Concepsis, ni otras técnicas, lo único que importa realmente es el sellado periférico. De hecho, hay otras técnicas, por ejemplo, llamada técnica Hall, aplicada únicamente en niños, en el cual no remueves nada de tejido. Y lo que haces es que por medio haces espacio con ligas y metes una corona cero cromo. Y no necesitas eliminar ningún tejido, ni siquiera colocar fluido de amino de plata abajo, nada. Lo único que importa es el sellado periférico. Y que no hay mejor material en odontología eh, para niños que las coronas. Entonces, al colocar una corona sin hacer ni siquiera ningún desgaste, se los prometo, no se requiere ningún desgaste, y colocas esta corona, los pacientes no presentan ninguna molestia en el futuro. Obviamente, siempre acompañado con un buen diagnóstico. Gracias, doctor. Bueno, mientras nos daba esta explicación, nos llegó una pregunta más Claro. Y con esta finalizamos. ¿Qué tan recomendable es utilizar algún método químico para remover caries blanda como papacarie o CR Cleaner? Súper. Bueno, los técnicos químico-mecánicos son muy útiles para ayudar a reducir tiempos, ¿no? Lo que hace es que la papacaria tiene una proteína extraído de la papaya llamada papaína, junto con otros compuestos de hipoclorito, que lo que hacen es que degradan toda aquella dentina suave, y lo que te hace que sea la remoción más rápida. Se puede ocupar, es muy válido, ayuda también a reducir las molestias. Entonces, pues bueno, puede ser una buena opción. A lo mejor ahorita no lo puse debido al corto tiempo que teníamos, pero es una muy buena opción para utilizar. Listo, pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho su tiempo y el que haya participado en esta actividad que organiza la División de Extensión Universitaria. Esperamos que haya sido del gusto de todos. Gracias por su tiempo y bueno, les pedimos estar al pendiente de